¿Cómo les va a todos? Bueno, vamos a estar en unos minutitos comenzando una linda charla con Gonzalo Fernández Arocena, que nos va a ayudar a moderar un poquito, y Martín Fraguío de Carbon Group, charlando un poquito sobre el cambio climático, acciones de cambio climático. Así que bueno, ahí está Gonzalo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. 10 puntos, qué puntualidad que tenemos todos, ¿eh? Qué tecnología. En 2013 llenamos un Gran Rex con un evento que se llamó El Clima está cambiando. Vinieron speakers de afuera. Lo hicimos también con Mauricio Saldívar como especialista en clima. Y la verdad que fue una experiencia increíble y en ese momento hablábamos del cambio climático como algo que iba a suceder, Oh, que estaba empezando a suceder. Y de repente hoy, menos de 10 años después, es algo ya que está sucediendo, que se nos vino encima, realmente. Eh, y la verdad que Hablando todo de, ese proceso que nosotros estuvimos viendo de que hicimos el evento, nos sorprende cómo se aceleró todo. Hablando de historia, allá en el 2004, mi profesor Miguel Ángel Taboada de Suelos, miembro de Carbon Group, hablaba de que había que cuidar el suelo y empezaba a predecir y todo lo que era la siembra directa, ¿no? Y bueno, nosotros lo escuchábamos, pero todavía veíamos como el disco movía la tierra y el arado funcionaba, ¿no? Pero la estructura, la parte de la estructura de suelo, la parte del cuidado de las raíces, toda esa parte, eh, yo me acuerdo de escucharla 2003, 2004, allá cuando me recibí de ingeniero agrónomo, que lleva mucho tiempo. Si les parece, bueno, arrancamos. Bueno, ya se ok. sumó bastante, bastante gente. Si les parece, Mati y Martín, arrancamos formalmente esta charla. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se sumaron. Mi nombre es Gonzalo Arocena. Yo simplemente estoy acá para dar la bienvenida y para conducir un poco la charla, pero los expertos están al lado mío, por decirlo de alguna manera, en la pantalla. Y bueno, gracias por sumarse a esta charla sobre el cambio climático que vamos a estar desarrollando entre Matías y Martín. Matías de Gestionar y Martín de Carbon Group. La idea es charlar un poco sobre el cambio climático. Es una realidad que nos está pidiendo acciones concretas e inmediatas y siempre visto desde el punto de vista de la producción, de qué acciones implica para nosotros los productores agropecuarios, la gente que está en esta industria, qué beneficios podríamos provocar con nuestras acciones, somos parte de la Sí. solución o del problema, qué aportes podemos realizar los productores agropecuarios en toda esta cuestión climática. Vamos a hablar un poco de los bonos de carbono, vamos a hablar de cómo se obtienen, cómo es el mercado, bueno, un montón de cuestiones para todas las personas que nos están escuchando. Estamos con Martín Fraguío, seguramente muchas de las personas que están conectadas lo conocen, pero bueno, Martín es ingeniero agrónomo, es ingeniero en producción agropecuaria, MBA, director de Carbon Group, tiene una trayectoria enorme, fue el máximo responsable de la división agropecuaria del ENISPA en Argentina, fue uno de los fundadores de Maizar, de la cadena de maíz y sorgo, socio de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, del Centro Argentino de Ingenieros y de la mesa empleada del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Lo de Martínez es una trayectoria impecable. Yo soy un admirador de lo que está haciendo Martín y equipo, así que mientras él se vuelve a conectar, les voy contando un poco por qué lo admiramos a Martín y qué es lo que queremos con él transmitir y en lo que empezamos a trabajar juntos, ¿no? La verdad que nosotros estamos en la trinchera, somos productores agropecuarios, productores ganaderos, productores agrícolas. Y justamente somos parte, como dijiste vos, Gonzalo, del problema y de la solución. Porque seguir produciendo, producir hay que alimentar eh, todas las bocas del planeta y Argentina hoy está en ese camino, pero a su vez tenemos que hacerlo responsablemente, sustentablemente y mejorando día a día la producción para que justamente no nos hundamos
en el cambio climático y los problemas que hay, que vemos todos los días, ¿no? Es tremendo. Inundaciones, grandes lluvias, sequías, vientos, incendios. Y ahí es donde estamos trabajando en una mejora continua. Así que eh, creo que es apasionante y en esa línea estamos, ¿no? Cómo trabajar de forma sustentable y pensando siempre en nuestros hijos, pensando en el largo plazo, ¿eh? Porque le tenemos que dejar un mundo y un planeta lindo, tal como lo conocemos, por lo menos a nuestros hijos. Matías, vos, bueno, todas las personas que están conectadas seguramente te conocen. Matías Tortorella es ingeniero agrónomo, sos especialista en mercados de capitales y, bueno, presidente de Gestionar. También sos asesor de empresas agropecuarias y fuiste asesor de Cambio Rural, el programa del INTA, Cambio Rural, un programa que en lo personal le tengo mucho cariño. Me inicié trabajando en ese área hace un tiempo largo, pero ustedes están llevando adelante, Matías, y bueno, vos estás formado como profesional y también ahora en el desarrollo de la cuestión empresarial, está poniendo muchísimo foco en este tema, están desarrollando algo también con Martín. Si nos querés contar un poco de qué se trata, cuáles son los objetivos con respecto al tema del carbono. Mientras vuelve Martín, les cuento. Básicamente sí, hace 30, 20 y pico de años que uno está caminando los campos de toda la Argentina, la Mesopotamia, la Pampa húmeda, ¿bien? Donde vos ves cómo el deterioro del suelo cada vez es mayor y donde empieza a haber necesidad de no solo producir sustentablemente, sino recomponer la materia orgánica del suelo, ¿bien? Porque, bueno, claramente el deterioro de la producción, si no, va a ir en aumento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero medir, ver cómo estamos hoy, cómo estamos con el carbono del suelo y cómo nosotros mismos podemos captar ese carbono que hoy está sobrando en la atmósfera y de esa manera contribuir un poco a frenar el calentamiento global. En la parte ganadera es trabajando con ganadería regenerativa, pastizales naturales, pensando cómo, acordémonos que la vaca produce por un lado metano, pero por el otro lado los pastizales captan carbono. Entonces puede decir, bueno, ¿cómo juega ahí la producción ganadera? La producción ganadera en pastizales, cómo intensificar la ganadería no tiene que estar en detrimento del ambiente y con producción sustentable y a largo plazo. Bueno, en eso estamos, en ese camino, en justamente buscar el punto intermedio. ¿Y qué nos encontramos ahí? Es lo que, si Dios quiere, ahora nos va a contar Martín, que la ganadería puede captar, ganadería en pastizales, ahí está Martín. A ver, si lo podemos aceptar, cómo la ganadería en pastizales naturales puede ser una fuente de captación de carbono y de mejora en el margen bruto de la ganadería tradicional, ¿no? Así que bueno, ese es uno de los puntos en el que estamos trabajando mucho con Carbon Group y con Martín. Y en la agricultura, buscando también trabajar en siembra directa, trabajar con cultivo de servicio, buscar que por lo menos la agricultura en el primer paso sea carbono neutro. Quiere decir que todo el carbono que emite todo lo que trae la agricultura aparejado sea neutralizado con las mismas plantas captando carbono y largando oxígeno. Y ahí está el desafío. El desafío es ese. Y vamos por buen camino. Ya empezamos con las primeras mediciones, con los primeros datos, donde logramos justamente eso, ser carbono neutros en la agricultura y tener carbono positivo en la ganadería. Y eso ¿Es trae más aparejado fácil, después. es más ¿Cómo? fácil desde la agricultura o desde la ganadería trabajar esto? Depende qué ganadería y depende qué agricultura. La palabra del ingeniero agrónomo depende. En biología todo depende. Pero suponiendo una agricultura en siembra directa y con cultivos de servicio, y una ganadería en pastizales naturales, con suplementación en el campo y con cargas moderadas, en los dos se puede lograr, ¿no? Y en los dos tenés posibilidades de salir a tener un certificado de carbono y luego con ese certificado de carbono tratar de negociarlo en el mercado y mejorar tu margen bruto, o por lo menos, si tenés que bajar la carga para tener carbono positivo, que el margen de la venta de este certificado de carbono te empareje lo que llegará a perder, entre comillas, por la producción intensiva.
Entonces tenemos buena producción, sustentable y a su vez rentable. Tenemos los 3 puntos, porque es muy importante para el empresario, el hombre de campo, tener una producción rentable, ¿no? Pero es tanto o igual de importante que sea sustentable, porque si no, a largo plazo, cualquier cosa que no sea sustentable, Gonza, se cae. Sí, nosotros hemos trabajado también desde más, yo soy licenciado en comunicación, pero el juego de palabras de sustentable rentable. Hay un colega, y Willy Chichari, que es compañero mío, que ha trabajado un poco sobre esto, que es ser sustentable y ser rentable también, que era algo capaz que hace un tiempo no era posible, y hoy existe un mercado para eso, y existe un incentivo más allá de la cuestión de la sustentabilidad en sí, que puede llegar a incentivar a los productores y a las productoras agropecuarias a trabajar sobre esto. Ya tenemos, de la gente conectada están haciendo algunas preguntas, Mati, si están aplicando los principios de la agroecología en cuestiones de producción o no. Mirá, nosotros lo primero que hay que entender es que una cosa es la producción orgánica y otra cosa es la producción tradicional, ¿no? Que es la que hoy realmente alimenta al mundo. Todavía la producción sigue siendo una producción tradicional, una producción en siembra directa, donde se usa algún grado de agroquímicos y donde lo que sí le ponemos mucho énfasis es en la rotación de cultivo, la mínima labranza, el cuidado del carbón y la rizósfera y todo lo que es el suelo, ¿bien? Y minimizar el uso de agroquímicos. Con ese concepto es donde basa la sustentabilidad y ese es el concepto de las ISO y de donde estamos midiendo el carbono para después tener las certificaciones. Y esto es un proceso de mejora continua, ONSA, donde dentro de esa mejora continua hay que meter la sustentabilidad. A ver, yo siempre se lo digo a los dueños de los campos, nosotros alquilamos campos para producir y es muy importante trabajar junto con el dueño del campo, el que produce, el dueño de la tierra y el comprador, que es el que compra tu producto, los tres tienen que estar en la cadena alineados en eso. ¿Bien? En el consumidor, en conocer qué consume. El comprador, que no necesariamente es el consumidor, que es el intermediario, ver esa diferencia, el productor y el dueño de la tierra. Es fundamental. Y en ese camino estamos. En la ganadería lo mismo. Y en la ganadería se mete también las buenas prácticas del manejo del animal, el cuidado del animal, el bienestar animal. Entonces metes también otra parte que es cómo producís y cómo el animal pasa toda su vida, las vacas felices, ¿no? Hay que buscar que el animal esté bien y producir bien. Así que sí, Hay la una, hay una, respuesta es hay sí. una demanda también muy explícita de los consumidores, sobre todo de carne de otros países y mercados que están demandando cada vez más saber el recorrido, la trazabilidad y la vida que tuvo el animal que están consumiendo. Acá también tenemos preguntas de ganadería. Mati, preguntan si para ganadería hay que tener algún cupo mínimo de animales del rodeo en cuestión. No, a ver, en ganadería, vos pensás que primero hay que tener trazabilidad, porque el consumidor necesita saber de dónde viene el animal, cómo el animal fue. Y después, si encima de eso le agregás que tu producción tiene captación de carbono, o sea que podés certificar que tenés carbono, no importa el tamaño. Obviamente que lo que va a pasar en tamaños chiquitos es que vamos a tener que juntarnos, como en cambio rural, donde los productores son chicos, bueno, hay que juntar 10, 15 productores para que luego ese certificado se pueda vender eh, en el mercado. Cuanto más grande sos, a veces puede ser más independiente en la comercialización, pero no en la captación de carbono. Eso lo puedes hacer, es más, hasta en tu misma casa en el futuro va a pasar eso. Se está hablando de pequeños, de consorcios donde, donde captan carbono con los paneles solares y demás, entre muchos, ¿no? Eh, Esto es algo que vino para quedarse y va a empezar a aparecer en un montón de líneas de la sociedad, no solamente en el mercado agropecuario. Ustedes, Matías, ¿cómo trabajan con los socios? Pues bueno, gestionar es un fideicomiso, ¿no? Cuando vos hablás de los compradores, hablás de los dueños de los campos que ustedes alquilan, me imagino que también tenés socios a los cuales con los cuales también hay que hablar a la hora de llevar esto a cabo, ¿o no? Mira, sí, gestionar.
administra un fideicomiso. El fideicomiso es gestionar es el administrador fiduciario de un fideicomiso. El fideicomiso sí es un fondo que hoy tiene más de 300 inversores, a los cuales nosotros les llevamos toda esta innovación justamente para esto de las diferentes R, ser rentable, ser sustentable, ¿bien? Y hoy el inversor, metiéndome un poco en el mercado de capitales, no quiere renta a cualquier precio. ¿Está claro? Vos hoy invertís y no querés renta a cualquier precio, querés saber qué hay atrás de esa renta. Y atrás de esa renta es importante mostrar, ser y parecer, ¿no? Lo que vos tenés y hacés. Y ahí viene, y es importante, la medición del carbono y mostrar cómo uno produce lo que hace. Y sobre todo cuando administra un fondo, ¿no? El fondo tiene que ser muy transparente en cómo produce, en los números, pero también en cómo produce. ¿Qué es lo que está haciendo? Venimos, Mati, de un año, el año pasado, donde este tema fue agenda central de las grandes cumbres globales, de sistemas alimentarios de Nueva York, de la cumbre de cambio climático en Glasgow, de biodiversidad en China. Bueno, este año ahora se viene el C40, la reunión de alcaldes en la ciudad de Buenos Aires, de alcaldes de todos los continentes, con el cambio climático como eje Es un central. apasionante. Ahora te pregunto ya vos, sacándonos del eje agropecuario. ¿Esa cumbre de alcaldes, es cierto que hay alcaldes que no quieren venir, obviamente por la huella de carbono que trae venir a Buenos Aires y que se va a medir hoy, ¿no? O No, sea, estamos es en todo el una campo. agenda interesante. El C40 se creó hace un tiempo y bueno, post pandemia las cosas han cambiado un montón. El mundo está agitado, no solamente en nuestra región, sino en el resto de los continentes también. Y bueno, hoy en día la discusión del cambio climático se ha llevado al punto de que uno piensa dos veces si tiene responsabilidades o toma decisiones o lleva una bandera de cambio climático, si se toma un avión o no. El efecto Greta Pero ha tenido es así. muchísimo impacto, pero la agenda está marcada por esto. Incluso hasta, creo, bueno, hay un montón de países de alcaldes de Asia que no vienen porque la situación del COVID todavía no está resuelta 100%, pero la agenda de Naciones Unidas, del C40, de la ONU, de la geopolítica de los alimentos también, que es un término que vos lo conocés muy bien a Fernando Vilela, hemos hecho un evento este año con él y se hablaba de eso, de la geopolítica de los alimentos, está marcando la agenda completamente. Y después otra discusión que a mí me gusta mucho entablar es si es lo mismo emitir gases de efecto invernadero para producir comida que para Bueno, producir otro tipo de qué tema, cosas, que eso es lo que qué divide a tema, los países cuando se juntan a charlar. qué tema, ¿no? Vos decías recién Fernando, con Fernando, bueno, él tiene una maestría y una diplomatura en bionegocios que yo ya cursé el año pasado, impresionante, donde pone en agenda los bionegocios, y justamente lo que vos acabas de decir, no es lo mismo, a ver, no hay que justificar el tema de la producción de carbono, ¿no? Pero no es lo mismo la producción de carbono para alimentar al planeta que la producción de carbono para otras cosas. Dentro de eso nosotros estamos en la parte donde si tenemos que producir alimentos, tenemos que lograr que nuestra huella de carbono sea la menos posible, ¿bien? Aún produciendo alimentos. Y es una mejora continua. Y eh, es impresionante cómo, minuto a minuto, porque ya te digo que no es ni día a día, nos llaman primero para ver cómo podemos mejorar, para ver cómo cada proveedor de insumos, de todos los insumos, ¿bien? Trae su huella de carbono y después los compradores, nosotros estamos vendiendo desde soja hasta maíz, girasol, trigo, carne vacuna, y los compradores empiezan a pedirte trazabilidad y pedirte eh, lo que es soja sustentable o cómo vos estás cuidando el medio ambiente como productor. Y es impresionante cómo está cambiando. Para mí, el año que viene, no solamente vamos a hacer la diferencia por captar carbono, sino por cómo producimos. ¿Bien? Y vamos a tener una diferencia ya también de precio, porque el consumidor, como te dije, elige. ¿Bien? Elige. Y no es lo mismo una soja con proteínas altas que una soja con proteínas bajas. Y para que la soja tenga proteínas altas, vos tenés que tener un suelo acorde para que tu soja produzca, tenga esa calidad. O para que la masa del pan
tenga elasticidad. El trigo que vos producís tiene que tener determinadas cantidades de proteína y eso sale del suelo. Si el suelo no está bien nutrido, no tiene buen carbono, no tiene buena materia orgánica y nitrógeno y nutrientes, la elasticidad de la masa del trigo ya es mala. Entonces, ¿cómo está todo relacionado, no? No es solo eh, cuidar el ambiente por cuidarlo, sino que vemos día a día por qué tenemos que cuidarlo en este negocio. Gracias, ¿Cómo anda? Mati. ¿Me escuchan ahora? Mirá, ¿Ahora me escuchan mejor? bien, tengo Sí, miedo de preguntarte sobre cambio climático y que se deje de escuchar. Y sí, Ahí te escuchamos perfecto. bueno, sí, la verdad que escuché bastante de lo que comentó Matías, me parece que es muy atinado lo que está explicando y cómo el mundo además fue también evolucionando en esta visión de pensar que inicialmente, ¿no? Lo que se pensaba es que la agricultura era simplemente un sector emisor más. O sea, estaban los camiones, los autos, la generación de energía eléctrica, bueno, las vacas, los cultivos como emisores. Pero esa visión, digamos, que fue con el tiempo entendiéndose un poco más y cuando se hace digamos, la COP21 en París, ¿no? Que es en el año 2015, en diciembre de 2015, ahí por primera vez se explica y se plantea que en realidad los suelos agrícolas y que la actividad agrícola está vinculada con los ecosistemas. O sea, para nosotros que somos agrónomos es algo obvio, pero obviamente para la gente que dividía las actividades en emisores o no emisores, era la primera vez que se entendía que a través de la agricultura en realidad está lo que es la solución más importante que tiene el mundo hoy para mantenerse dentro del rango de aumento de temperatura que plantea el Acuerdo de París, que está entre 1,5 grados y 2 grados. Entonces, ahí cambia esa visión de simplemente ver al agro, a las vacas, a las pasturas y a los cultivos como simples emisores, a entender que al cambiar la forma de producir, y creo que eso es lo interesante de gestionar y de esta visión, ¿no? Que nos comenta Matías y que nosotros desde nuestro punto de vista tratamos de consolidar a partir del modelo en el cual ellos producen, pero también se comprometen con inversores y con una manera de producir hacia el futuro, que es transformar las actividades emisoras en menos emisoras y aquellas que pueden secuestrar carbono en lograr ese secuestro de carbono. Porque lo que sabemos hoy es que sin ese cambio, la humanidad no va a poder superar el problema del cambio climático. Y podemos decir, bueno, la Argentina está en el fin del mundo, ¿a quién le importa si la Argentina emite más o menos? Pero nosotros somos un país de poca población, pero con recursos naturales realmente enormes, completamente desproporcionados. Tenemos una cantidad de suelos, ecosistemas que debemos cuidar y restaurar en la medida de lo posible, porque a través de este secuestro de carbono, en realidad, ayudamos a las 7.000 y pico de millones de personas que hay hoy en el mundo y las miles que van a venir todavía, ¿no? No sé cómo me escuchan, si anda mejor esto. perfecto. Te escuchamos perfecto y Buenísimo. estás hablando un poco de lo que estuvimos charlando sobre esto que había al principio, que era emisores y no emisores. Y nosotros somos productores de alimentos. Fue un poco, Sí. vos seguro estás muy en tema, pero el año pasado en la cumbre de sistemas alimentarios, la agenda inicial era muy combativa contra los países productores de alimentos y durante la cumbre hubo como un cambio. Exactamente. De decir, bueno, son parte de la solución. Sí. Y no Sí. solo del problema como nosotros veníamos a plantear. Sí. Sí, yo creo que estamos todavía, la humanidad todavía está tratando de entender cómo funcionan los ecosistemas, ¿no? Lamentablemente, aunque la ciencia del cambio climático fue muy consistente y muy metódica, en gran medida se fue viendo el cambio climático como un tema contable y no como un tema en el cual el ser humano está obligado a entender la naturaleza. Y está obligado a entender el ciclo de los gases en la naturaleza como está obligado a entender el ciclo del agua. No podemos seguir contaminando agua y tirándola creyendo que no pasa nada y que al río no le importa o al mar no le importa que nosotros tiremos toneladas de plásticos o toneladas de químicos o de otro tipo de cosas. Sí importa. Y nosotros somos los que tenemos que entenderlo, ¿no?
Y creo que inclusive el año pasado se publicó un libro que se llama El Mapa. Y es un libro que escribió una persona que ganó el premio Pulitzer, que habla sobre temas de energía. Y en uno de los capítulos últimos de un libro que habla de la historia de la producción de petróleo y gas en Estados Unidos, ¿no? El autor se llama Daniel Yergin, es un libro súper interesante, y él había ganado el premio Pulitzer por un libro anterior de la historia del petróleo. O sea, no estoy hablando ni de agrónomos, ni de agronomía, ni nada por el estilo. Y él, en uno de los últimos capítulos, explica el ciclo de los gases de efecto en la naturaleza y cómo, en realidad, las emisiones antropogénicas son menos del 5%. El ciclo de los gases es importantísimo y lo debemos entender. Debemos entender que el CO2 es el gas, para mí, milagro. Gracias al CO2 hay vida en la Tierra. No es un gas contaminante. Ese artículo Pero de, claro, el ciclo natural de la vida mueve cientos de veces más CO2 que lo que son las emisiones de los inventarios, digamos. Pero todo eso se fue como dejando de entender y de entender entonces el rol de nuestras plantas, ¿no? Cada planta que toma de la atmósfera una cantidad enorme de CO2 y lo va transformando justamente en alimento, ¿no? Es como una vuelta, ¿no? El ser humano volviendo a entender el entorno donde vive, creyendo que no es solamente vidrio, cemento, ¿no? Y azulejo, ¿no? Martín, ¿cómo crees vos que empresas, tanto, bueno, Matías Sí, contaba que no solo hoy en día son las empresas, sino también las personas desde su lugar exacto. también, ¿cómo pueden las empresas y las personas reducir su huella de carbono? Sí, yo creo que el primer paso en este camino, ¿no? Es justamente cada uno entender en las decisiones que toma, y creo que justamente para nosotros es tan importante el trabajo ¿no? Con gestionar y con el liderazgo de Matías y el resto de su familia y del equipo, ¿no? De la empresa, porque una de las decisiones más importantes que tomamos los humanos es cuando tenemos un pequeño ahorro, ¿dónde ponemos la plata? ¿No? Y en esa decisión es donde nosotros vemos que está el cambio más grande de los últimos años. El cambio más grande de los últimos años es que los ahorristas, los inversores en todo el mundo, de todos los tamaños, empezaron a preocuparse por a ver dónde se está poniendo esa plata. Esa plata se está poniendo en actividades que van a generar o que van a llevar a la humanidad al borde de un precipicio que se llama cambio climático, crisis climática, o van a llevar al ser humano en sentido de entender la naturaleza, de recuperar nuestros ecosistemas, de cuidarlos y de llevarlos a una situación de no riesgo, sino al revés, de sostenibilidad y de una capacidad del planeta y de los humanos de integrarnos en lograr el mejor resultado posible. Yo creo que ahí es donde es una de las decisiones fundamentales. Pero además de esa decisión de qué hacer con nuestros ahorros, me parece que también nosotros en nuestros trabajos, en nuestra actividad, entender digamos, qué emisiones estamos generando. O sea, en la Argentina estamos viendo que hay muy poco conocimiento a nivel aún de las grandes empresas. En la mayoría de los países del mundo es obligatorio que las grandes empresas informen sus emisiones y las comuniquen de una manera que, primero, internamente la gente entienda de qué se trata, qué significa esto de las emisiones de gases de efecto invernadero, y después ir tomando decisiones alrededor de eso, ¿no? Para una familia obviamente es más difícil tomar decisiones, pero hay un montón de cosas aún en lo personal, ¿no? Que son las obvias, ¿no? En el transporte o en la eficiencia energética que podemos tomar. Pero creo que muchas veces no nos damos cuenta que nuestra decisión a través de nuestros ahorros o a través de nuestros lugares de trabajo podemos influenciar en tomar decisiones de muy alto impacto, ¿verdad? Muy, muy interesante, Martín. Todos tenemos una cuota de responsabilidad o de posibilidades Sí, de poder cambiar las cosas. Voy a tal decir cual. una palabra, pero lo voy a llevar mucho más a lo terrenal y creo que a muchas de las personas que nos están viendo les pasa. Mis padres empezaron a separar los residuos
ya de grande, y hoy en mi casa vos tirás un papel en el tacho que no va y es para problemas con mi vieja. Y fue algo de los últimos años. A mí también me pasa, vivo en un departamento con un pequeño patio, pero hago compost, separo los residuos, tengo un tacho a 4 cuadras y junto mi basura y la llevo 4 cuadras donde va. Eran cosas que antes yo no la tenía en agenda. Gonzalo, te corto porque algo es interesante. Y eso trae, o por lo menos en mi familia, y creo que es general, trae felicidad. Porque, a ver, yo cuando veo el compost, distribuyo el compost después en la huerta, separo los residuos, o en el campo pasa lo mismo, porque tenemos residuos agropecuarios que también tienen deposición final, vos tenés una satisfacción. Entonces también vamos más atrás. Nosotros hacemos lo que amamos, lo que hacemos, pero te trae satisfacción, porque no sé si comparten, pero va de la mano después de como una transformación positiva todo esto, ¿no? Creo que hay que transmitirlo así y nos debe pasar a todos. Ahí comentan las 3R, me gustaría que expliquen un poquito cuáles son las 3R de la responsabilidad individual. Y vuelvo un segundo, nos quedan unos minutos para charlar, pero vuelvo un segundo para hablar algo un poquito, no técnico, pero para explicarle a todas las personas que nos están viendo, Martín, ¿qué son los bonos de carbono? ¿Cómo está Argentina frente a eso y cómo está el mercado? ¿Quiénes son los compradores? ¿Quiénes son los vendedores? ¿Hay una puerta abierta en Argentina para esto o no? Sí, creo que es un tema súper interesante. El concepto que está atrás de los bonos de carbono es el que quienes, ¿no?, hacen, digamos, lo que se llama una externalidad negativa o hacen algún daño al ambiente, ¿no?, como son las emisiones de gases de efecto invernadero, que esas empresas, esas personas, esas actividades tengan un costo, tengan que pagar un costo. O sea, no puede para la humanidad seguir siendo gratis, ¿no?, estar, digamos, tirando estos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y en el sentido contrario, quienes hacen un beneficio, ¿no?, por ejemplo, sembrando un cultivo de cobertura, cambiando la forma del manejo de un rodeo para que haya menos emisiones por kilo de carne y que haya menos y mayor cantidad de secuestro de carbono en esas pasturas, el que planta un árbol y lo cuida, que esto tenga un beneficio, que todos esos que hacen actividades positivas reciban un beneficio económico, no solamente, uy, qué lindo el árbol, qué bueno que tus suelos capturan carbono, sino monetizarlo de alguna manera. Entonces, la forma en la que se diseñó en el Acuerdo de París, antes en el Protocolo de Kioto, pero eso dejó de estar vigente, es justamente a través de un documento. Ese documento se llama crédito de carbono, tiene muchos otros nombres, pero ese es bastante, o bono de carbono, pero es un documento que equivale a 1 tonelada. 1 tonelada donde quien hace una emisión, por ejemplo una aerolínea, ¿no? Creo que vos comentabas antes el tema o alguien preguntaba, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace para compensar? Uno viaja en avión, quiere compensar sus emisiones, la aerolínea le permite a algunas, ¿no?, comprar un bono de carbono y con eso no emitir. Pero ¿de dónde salió ese bono de carbono? Bueno, salió de una de estas actividades que estamos hablando ahora, exactamente. De alguien que hizo un beneficio, plantando un árbol, evitando deforestar, mejorando su actividad agrícola. Hay otros también, ¿no? O sea, históricamente hubo bonos de carbono de energía eólica, solares, hoy esos están bastante limitados, y la Argentina tiene 2 caminos posibles en esto de lograr monetizar estos beneficios a quienes hacen beneficios posibles. Uno es lo que se llama el mercado voluntario, que son empresas voluntariamente que deciden apoyar a quienes hacen beneficios y entonces compran estos bonos de carbono. Por el otro lado, el Acuerdo de París estableció un mecanismo para crear un gran mercado internacional, son 2 en realidad, pero así no complicamos, un gran mercado para ayudar a los países y a las empresas dentro de los países que hagan beneficios, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos, y la idea este año en la COP27 en Egipto, es llevar
estamos organizando un panel de una institución que yo soy uno de los fundadores, que se llama GPS, el Grupo de Países Productores del Sur, para justamente atraer a inversores que quieran comprar estos bonos de carbono de nuestra región, ¿no? A partir de las actividades como la que está liderando Matías desde Gestionar. Perfecto, gracias por la explicación, Martín. Matías, si me permitís, leo una pregunta que hay acá del público, que nos dicen que me gustaría saber cómo se hace la medición de emisión de carbono, algo que ustedes están trabajando en conjunto, pero si nos quieren contar, sería muy bueno. Dale, ¿querés que yo comente, Matías? Sí, nosotros llenamos planillas de historias a morir, pero está bueno que lo cuentes vos. Nosotros, lo lindo es que Claro. recompensa los productores. Normalmente nosotros, como productores agropecuarios, tenemos siempre muchas planillas. Planilla de lluvia, planilla de la hacienda, planilla de rotación de cultivos. Y muchas veces uno dice, ¿por qué tenemos tantas planillas? ¿No? Pero bueno, es importante, y ahí te dejo la palabra, el recopilar los datos y premia al productor que recopila los datos. Sí, totalmente. Lo que comentó Matías es fundamental. Todo, digamos, el trabajo más importante que hizo el IPCC desde su creación, ¿no? A principios de los 90, como decíamos antes, ahí empieza esa historia, fue establecer métodos para poder cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero y poder cuantificar tanto las emisiones como los secuestros, ¿no? La baja de las emisiones. Entonces se fueron desarrollando distintas metodologías sobre la base de mediciones reales. Pero esas metodologías lo que hacen es, de distintas maneras, estimar cuánto es lo que está emitiéndose, por ejemplo, en una agricultura con labranza. Bueno, cuánto emite pasar un arado. Obviamente, gracias a Dios, en Argentina eso es una etapa pasada, pero la mayor parte de la agricultura del mundo sigue usando los arados. Ay, lo perdimos. Veníamos impecables, ¿eh? Me parece que lo perdimos a Martín. Qué interesante. Pero es eso, es lo que decía Martín. Ahí se te había cortado, Martín. Sí, se cortó, perdón. No, adelante, Matías, vos seguí, después yo vuelvo. No, estabas diciendo eso, solamente completaba eso, de cuánto usamos de cada cosa, ¿no? Vos estabas diciendo lo del arado, sí, en muchos países se sigue usando, en Argentina es el siglo pasado, ya lo sentimos como tema de nuestros abuelos, pero bueno, pasa. Y la medición esa de cómo trabajamos la tierra y todo lo que hay abajo de la tierra, porque el secreto acá está del suelo para abajo. ¿Bien? Cómo cuidamos las raíces, la tonelada de un monte tiene. El otro día escuchaba a a Neto Quiroga, un especialista en suelos del INTA en Villegas, y hablaba de la tonelada de raíces que tiene un cultivo de cobertura o servicio, ¿bien? Las toneladas de raíces que tiene una pastura de alfalfa, y es apasionante cómo las rotaciones con alfalfa o los montes nativos, un monte nativo llega a tener 15 toneladas de raíces por hectárea, es una locura. Y hay que cuidar eso, porque el carbono, el sumidero de carbono son los mares y los suelos. ¿Bien? Y eso es lo que mide un poquito el bono de carbono por medio de la historia de los últimos años, de cómo vos venís tratando el suelo y obviamente los análisis químicos y físicos del suelo actuales, ¿no? Y después de ahí tenés mejora continua para adelante. Ahí lo veo mi hermano Pablo, que es especialista en mejora continua y en empresas, y esto es lo mismo, la mejora continua del suelo y cómo recuperamos o mantenemos ese carbono en el suelo. Y ese carbono, ya mantenerlo en el suelo o aumentarlo, es lo que mejora la materia orgánica y lo que nos da el bono de carbono. Ahí Pablo está recordando, bueno, le gustó mucho lo que dijiste de los datos y las planillas, porque está recordando los viajes de César al campo y las detalladas notas de cada acción que llevaba a cabo. Matías, ¿cómo ves? Tenemos la obligación, bueno, estamos acá charlando de esto porque me gustaría saber qué opinás del futuro cercano. Si sos optimista, si ves que este tema en agenda va a empezar a tomar cada vez más volumen,
con soluciones y no con más problemas. Mirá, en lo que refiere a Argentina, soy optimista porque soy un optimista. A ver, si no fuéramos optimistas, no seríamos empresarios o productores en el mundo, ¿no? Que hay que ser optimista para vivir en este país y en este planeta. Pero soy optimista porque veo que cada vez más la conciencia de las nuevas generaciones, y cuando digo nuevas generaciones, ya nosotros dos ya somos viejos, ¿no? Yo lo veo ya en mis hijos de 6 y 4 años. Ahí es donde tengo el optimismo, porque el cambio que tienen ellos para con la ecología y para con el cuidado, cuando un hijo mío de 4 años dice, papá, ese árbol no lo podés sacar en casa, porque no lo saques el miércoles, ¿no? Te empieza a cambiar la cabeza. Por eso soy optimista. Y creo que eso, que Europa viene adelante, quizás América viene atrás, y habrá que ver Asia y África, ¿no? Escuchaba en un trabajo espectacular de Vilela de esta semana, cómo África en los próximos 50 años va a tomar la preponderancia, como la tomó China en estos 10 años, ¿no? Bueno, creo que hay que ser optimista y nosotros ser parte de la transmisión de esto a nuestros hijos, ¿no? Lo veo bien y veo que aparte aparece un negocio atrás, porque siempre uno decía ser ecológico, ser orgánico es caro, siempre comprarse una lechuga orgánica en el supermercado es la más cara, por lo tanto pasa a ser la más difícil de comprar y ahí es donde está el cambio. Cuando compres la lechuga, sea la única que vos tengas, no haya opción de lechuga no orgánica o lechuga no eh, sustentable, ahí vamos a tener el cambio. Cuando ser ecológico no sea ser caro, sino que sea lo normal, ¿no? O que realmente pague al revés, pague cuidar el monte, pague cuidar el pastizal natural o pague ser sustentable. Creo que ahí va, ¿no? Totalmente, y creo que con el tiempo también las agendas, tanto de la agenda de países del primer mundo, con nosotros que capaz estamos con otro tipo de agenda, o capaz se hablaba al principio de otras prioridades. Bueno, ¿no? En las cumbres se hablaba mucho de esto. Bueno, no me impongan una agenda de países que capaz tienen ya muchos problemas resueltos que nosotros todavía no tenemos, porque somos pobres. Entonces hay otras prioridades por atender, pero creo que esta cuestión de que empiece a ser rentable, de que empiece a haber una lógica y una motivación para llevarlo adelante, que los productores sean los primeros que quieran hacerlo, nos cambia mucho. Y otra cuestión entre los países del primer mundo, ¿no? y nosotros, también pasa entre el campo y la ciudad. Nosotros somos personas que estamos yendo y viniendo de la ciudad al campo. Yo soy un humilde productor agropecuario también, de Coronel Suárez voy y vengo todo el tiempo, y me gusta ver cómo se están manejando las cosas allá y los cambios que están habiendo, y también me encanta salir en bicicleta y hacer un montón de cosas que antes hacíamos en auto, yo hoy las hago en bici, y ver la ciudad cada vez más adaptada a que el transporte sea ese. Cuesta, hay que cambiar un montón de cuestiones de ordenamiento territorial, urbano, un montón de cosas, pero es un cambio notable. Hablamos mucho de producción agropecuaria, pero también acá en las cuestiones de logística, de traslado, de energía, veo un cambio rotundo, y eso es lo que también a uno lo motiva a sentirse mucho más optimista de lo que era hace un tiempo. Cerramos optimistas entonces. Sí, Martín, diciéndole igualmente a Martín muchísimas gracias porque al final pudimos escucharlo y la verdad que no vamos a perder oportunidad de escucharlo de vuelta y ahondar un poco en el tema del carbono. Gonza, mil gracias de gestionar también por acompañarnos y por estar siempre al lado nuestro y siguiéndonos. Y bueno, yo los saludo a todos, gracias a todos los que nos acompañaron. Se pasó rapidísimo, mirá, hace una hora que estamos conversando y Sí. la verdad que podemos conversar. La verdad, Yo tengo ganas de seguir hablando, Yo ahora podría poder hacer esto una vez por semana porque fue un gusto, y la verdad que gracias a todas las personas que se conectaron y fueron comentando. Yo voy leyendo acá y la verdad que da un placer bárbaro. Así que bueno, vamos a meterle para adelante y bueno, optimistas y sustentabilidad son las dos palabras clave con las que nos quedamos. Muchas gracias, Gonza. Chau, chau a todos. Gracias por el tiempo. Gracias. Chau, chau, chau. Nos vemos.